Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo esto. Quiero agradecerles por siempre ver estas cápsulas educativas, espero que estemos aprendiendo mucho, tanto ustedes como yo, aprender bastante de los temas que hemos visto. Y como ya es costumbre, les doy la bienvenida a esta nueva cápsula educativa. Yo soy Gerson Ovalle y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema que ya no es de una literatura o un movimiento específico. Si bien seguirían las vanguardias, vamos a hablar de algo que sí atañe a la literatura, pero que va más, porque también tiene un tema sociológico. Es el valor de la literatura como agente de crítica social, que esto también forma parte del área de lengua y literatura para cuarto bachillerato. Ahora bien, se cree que la literatura es un reflejo de la sociedad, o que está ligada a la sociedad en la que vive el autor, pero les pregunto a ustedes, ¿es cierto que también puede criticar a la sociedad? ¿Es cierto que los libros, algunas obras literarias critican la sociedad en la que el autor vive o ese entorno en el que vive? Ahora lo vamos a ver. Por ello, hoy vamos a aprender sobre el valor de la literatura como agente de crítica social. Para entender un poco el tema en cuestión, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Muy pequeña, muy pequeña. Ya estudiamos desde la literatura grecolatina hasta la literatura romántica. Y en todas y cada una de estas surgen temas que van ligados con el comportamiento del ser humano. Primero en la literatura clásica con el tema de las fábulas, el tema de la lógica y el pensamiento humano, todo lo humanístico y cómo es que el hombre actúa. La Edad Media que se termina encerrando en el teocentrismo y en que aquel que peque será digno de ir al infierno, el Renacimiento que le da nuevo valor al hombre y empieza a desarrollar las ciencias, el descubrimiento de América, las nuevas rutas de comercio. Luego de eso vamos al barroco, el barroco que desarrolla extravagancia, que también hay ciertos conflictos políticos en partes de Europa, el neoclasicismo que intenta ir en contra también de lo barroco, apelando a que la razón es lo fundamental en el ser humano, el romanticismo que pelea contra el neoclasicismo de que el hombre no está completo si no expresa sus emociones. Luego las vanguardias que cada quien agarra por su camino, pero también hay bastantes conflictos en el siglo XX, que es el siglo siguiente, en donde España sufre varias tragedias y demás cuestiones. Y entonces, ¿la literatura puede ser un agente de crítica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede serlo? Respóndense ustedes, pregúntenle pausa en esta sesión y pregúntenle al que tengan al lado, a su mamá, a su papá, a su abuelo, si lo tienen por ahí. ¿La literatura puede ser un agente de crítica? Ahora bien, este tema atañe mucho a la subjetividad o al pensamiento crítico de nosotros. Para mí, para mí, efectivamente esto puede ser un agente de crítica, pero también hay una manera de cómo sostenerlo. Si bien no todas las producciones literarias presentan una crítica social, o no todos los autores se dedicaron a describir a su sociedad por medio de sus obras, también hay quienes dedicaron sus letras al retrato de su momento histórico, ya sea en ensayos, en novelas, en poemas. Muchas producciones literarias se dedicaron a esto. Un ejemplo, ya que hablamos de España. El ensayo de España invertebrada de Ortega y Gasset nos presenta una sociedad española que está fragmentada y que la culpa de esto, entre comillas, son los vascos y los catalanes. Entonces Gasset propone ciertas formas de gobierno, ciertas formas de interacción o ciertas maneras de comportamiento para que España vuelva a ser una sola y no ser fragmentada, vuelva a ser una sola. O el Ideario en Español de Ángel Gabinet, que lo que nos presenta es la esencia, es lo bueno, lo que a ellos les hace ser españoles, lo bueno de ser español. Y son ensayos que retrataban una sociedad específica, o que aconsejaban o daban su punto de vista de esta sociedad. Si nos vamos a un término más local, en Guatemala, que ya lo mencionamos en la literatura postindependentista y en la literatura guatemalteca del siglo XX, podemos mencionar El Tren Amarillo, la obra de teatro de Manuel Galich, que
que critica la indiferencia de los dirigentes y de los empresarios contra los campesinos o contra la clase obrera, en este caso de la Free United Company, de la UFCO, de la United Fruit Company, perdón, el señor presidente con el tema de la dictadura de Ubico, la patria del criollo, que tanto este como la otra critican el abuso del poder en el estado guatemalteco del señor presidente y la patria del criollo, que interpreta la realidad colonial de aquel entonces. Y bueno, la literatura tiene valor en la crítica. Si bien se dice en la crítica marxista de Karl Marx, que es un filósofo bastante reconocido, utilizado para muchas ideologías, hasta políticas incluso, sostiene que es imposible que el hombre pueda crear un panorama completo de la sociedad en la que viva. Pero sí es posible que pueda dar un punto de vista sobre esa sociedad. O sea, Marx dice, un hombre como tal no puede dar un panorama completo de lo que sucede en su nación. O sea, Ortega y Gasset no nos presentaba todo el panorama de España de aquel entonces. Porque todo lo que él escribe de España lo vive pero en Alemania. Pero él sí puede dar su punto de vista sobre la sociedad que ve. Sí puede dar sus puntos de vista, sus sugerencias y posibles soluciones para erradicar estos problemas. Mucha de la literatura que tiene crítica social proviene de exiliados, volviendo a hacer referencia a España y exiliados del siglo XX. Los románticos y su terror y repudio por la época en la que vivieron, y en Latinoamérica las obras de crítica social fueron abundantes, sobre todo en el periodo postindependentista en adelante. Porque sí, habían poemas que criticaban también, no solo aquí, sino también en toda Latinoamérica. Obras literarias que criticaban los abusos de poder de aquel entonces. Pero, si hablando de abusos de poder podemos usar como ejemplo una obra de George Orwell, que se publica en 1945, que es Rebelión en la Granja. Se toma como una novela corta, pero también se puede tomar como una fábula. Y esta fábula en reseña critica, de cierto modo, cómo se tergiversa el socialismo. Concretamente Stalin. ¿Por qué? Rebelión en la Granja presenta una granja que está custodiada, o que es de un señor alcohólico, que está pobre, y los animales ya no pueden aguantar su condición. Lo van a ver en pantalla. Esta es una imagen. Son imágenes de la propia película que la pueden encontrar en YouTube. Se las voy a dejar también en la descripción. Con el minuto y todo de dónde suceden estas escenas para que ustedes puedan comprobarlo. El cerdito que vemos ahí es el más viejo, y por ende es el más sabio. Y él empieza a describir. Porque después de que el señor llega borracho y empieza a maltratar a los animales y decirles que son la cosa más cara que le puede salir a él, que no tiene dinero para mantenerlos entre comillas, que sí lo tiene, pero lo gasta emborrachándose. Entonces estos animales tienen una asamblea y es el cerdito viejito quien la lleva. Y el cerdito viejito le dice a Boxer, que es un caballo, los trabajos forzados que le hace en carga a él y al burrito, a Benjamín. Después le dice a las gallinas que sus productos son robados, o sea, sus huevos. Y después le habla a los cerdos, recordándoles el destino que tienen, y aparece una imagen de ellos muertos, sin cabeza, colgados y demás. Y él provoca una rebelión que hace alusión, según muchas reseñas, a la Revolución Rusa. Toda esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Todos se elevan, gritan, y en este momento el cerdito muere, porque el cerdito está viejo y está enfermo. Entonces él se muere. Pero ya hay una sublevación del pueblo. El pueblo ya es consciente de todo lo malo que hace su dirigente. Ojo, es consciente de todo lo malo que hace el que está hasta arriba. Entonces, ¿qué hacen? Ellos toman el poder en la mañana, donde ven que no tienen comida. Entonces ellos deciden por sí mismos tomar la comida. Y al final terminan echando al señor Jones. Jones va al bar en donde él frecuenta, regresa con gente, pero los animales los echan también. Y aparece Bola de Nieve. Bola de Nieve es el cerdito que toma las riendas del gobierno. Perdón. Es el cerdito que toma las riendas del gobierno. En esta imagen, en esta asamblea, los animales ya tienen control de la granja y empiezan a producir. Y ojo, dato importante, siempre se dirigen a la asamblea como camaradas, siempre les dicen camaradas. Rasgo bastante distintivo
de la Rusia de aquel entonces, en aquel momento la Unión Soviética, la URSS. Y aquí menciona de que la producción está haciendo bien en la granja, que pueden valerse por sí mismos. Y ojo, este mismo Bola de Nieve es quien propone las nuevas leyes, de que ningún animal puede matar a otro animal, cuatro patas bueno, dos patas malo. Esto es en la película, diciendo, el hombre no cabe aquí, el animal sí. En otras palabras, por poner de alguna manera, el hombre de pueblo es el que vale aquí, el dirigente no, el dirigente es una basura. Y la granja va bien, va prosperando. Hasta que llega el invierno. En el invierno sucede el primer altercado y el altercado que da un cambio radical en esta obra. Que es, ojo, sigue siendo una crítica. Y ojo, la crítica social no es solo de, oh, esto está mal, esto está bien. No, también toma tendencias humanas, que es la que vamos a ver a continuación. Es un cerdo hablándole a uno de los perros. Anteriormente, cuando ellos toman la casa, este cerdito encuentra las crías de un perro que muere en la pelea y los termina siendo violentos. ¿Qué sucede? Cuando Bola de Nieve presenta un plan, o iba a presentar un plan, y él dice, tendremos que comer menos, pero tendremos que trabajar más. Este cerdito viene y dice, ¿cuánto tiempo? 4 días. Patrañas. 2 días. Mentira. Un día. No te creo. Y le tira a los perros. Y Bola de Nieve sale corriendo, pero al final los perros lo alcanzan y lo matan, obviamente. Entonces este cerdo pide confirmar si es cierto. Este cerdo vendría a presentar a Stalin. El cerdito gordito vendría a presentar a Lenin. Y Bola de Nieve es otro político ruso. En fin, esta es una transición. Entonces, este cerdo termina haciéndose del poder. Y con él, los demás cerdos. ¿Y qué sucede? Es él el que presenta el plan que tenía Bola de Nieve para tener energía y para tener calefacción en su granja. Pero para esto, él mismo lo dice, vamos a comer menos, vamos a limitar las raciones y demás. Y lo muestran. El narrador y la película lo muestran. Los caballos comen menos, las vacas comen menos, los pollos comen menos, todos comen menos, hasta los propios caballos que son los que más trabajan comen menos porque son los más fuertes. Pero los cerdos comen más. ¿Por qué? Por su labor intelectual. Aquel que sabe, aquel que entiende las cosas, aquel que tiene el poder, es el que va a comer más. ¿Por qué? Porque es el que maneja todo. Y como él es el que maneja todo, entonces los demás tienen que estar de acuerdo con él. Y de momento presentan una utopía entre comillas, pero es bastante totalitario. ¿En qué me baso en que es totalitario? Si no les recuerda nada esta imagen con él retratado atrás, de él, su propio retrato, y él enfrente de todos con los dos guardias, que en este caso serían los perros, y el otro tontito que es el que lo sigue, no sé qué más mostrar. Se entiende que aquí la crítica es ese totalitarismo. Los políticos de Latinoamérica, por ejemplo, aquellos que tuvieron con mano dura a la población, que hacían tener a la gente en trabajos forzados. Llega un punto en el que este cerdo feo, horrible, porque lo llegué a odiar, vende a Boxer, porque Boxer se golpea en la obra. Y como se golpea en la obra, entonces lo intercambia para que le den vino. Y esta escena, que vamos a ver a continuación, los cerdos tienen el control de todo. Los cerdos son los que manejan todo, ya está todo industrializado. Los cerdos son los que están por arriba y ellos son los que se tragan todo, mientras que los animales son los que sufren hambre. Para este punto, Benjamín ya se le muestran en las costillas. En este punto, Boxer ya está muerto, ya lo habrán matado. Y ya se están bebiendo el licor que le dieron a cambio de Boxer. Y Benjamín es un nihilista. ¿A qué me refiero con nihilista? Es aquel que no tiene fe en la humanidad, simplemente. Y, ojo, esta es la película. Esta es la representación gráfica que se le dio a la novela de George Orwell, que es una novela satírica. Y cuando se dice satírica no es cómica, sino a que es una crítica a ese periodo, a esos dirigentes. Y es Benjamín el que hace que los animales se rebelen en contra de este dirigente y lo terminan matando. Es un golpe de estado. El pueblo se cansa de estar oprimido. La revolución de 1440 de Guatemala. El pueblo se cansa de estar oprimido
hace el golpe de estado y consiguen otra vez la libertad, porque Bola de Nieve era democrático. Bola de Nieve pedía votación a los animales para ver si se podían hacer los proyectos o no. Este señor dice, yo me haré cargo de las decisiones que se van a tomar ahora en la granja y lo que yo diga se va a hacer. Y así es. Entonces George Orwell lo que nos presenta aquí es una obra crítica. George Orwell también presenta 1984, se llama su novela. Es una novela ficción que presenta una realidad es una utopía, pero a la vez también es una realidad distópica, en donde ya hay un poder establecido, ya hay un autoritarismo, toda la producción, periódicos hablan de que el Estado está bien, todo está bien, a pesar de que el protagonista ve que todo está en la mugre, todo se pudre y todo está mal. Tanto esta obra como la otra son críticas bastante explícitas de lo que puede hacer el poder en un hombre que no sabe controlar lo que es el poder que se le otorga. Por ello escogí Rebelión en la Granja, porque Rebelión en la Granja representa tal cual esa tendencia al hombre de que tiene poder o hará lo posible o lo que sea para conseguir el poder, aun si eso significara eliminar uno de los suyos, como lo hizo este cerdo contra Bola de Nieve. Expuesto a todo esto, ¿qué aprendimos hoy entonces? Pregunta para ti, pregunta para mí. Para mí, hoy aprendimos que la literatura puede darnos una visión o un panorama de una sociedad en específico. Puede enseñarnos cómo es que el autor percibe su realidad. Y si es que esta es trágica o si está conforme con ella, etc. Porque sí, habían algunos que alababan su entorno. Los poetas de España, por ejemplo, cuando se da la guerra civil, cuando Francisco Franco va por el poder, algunos hablan en contra de él, algunos están a favor de su poderío, y así se da también. Algunos están a favor, otros están en contra, pero la literatura critica, tiene ese poder de criticar. Un consejo para aprender más sobre esto, para entender por qué es que la literatura tiene un valor como agente crítica, para entender por qué la literatura puede criticar a una sociedad, a una persona, a una filosofía. Podemos estudiar la literatura española del siglo XX. Los ensayos y los poemas creados por la generación del 98, que sufre la pérdida de las últimas colonias, la generación del 14, que empieza a ver todo el conflicto social que se tiene y la fragmentación, la generación del 27 también, y podría anclarles también algunos videos sobre estos temas. La mayoría de la producción de estas generaciones es de crítica social hacia los problemas políticos de la época. Incluso me atrevería a agregar a la generación del 36, que esta generación ya está viviendo esa dictadura de Francisco Franco. Entonces, en la descripción estarán ancladas qué cosas. El instrumento de evaluación, que va a ser una rúbrica que va a evaluar un cuadro comparativo. No. Perdón. Es el instrumento de evaluación, que va a estar anclado otra vez. Entonces, abajo en la descripción va a estar anclado. Va a haber el enlace de el instrumento de evaluación, que va a ser una rúbrica que va a evaluar un ensayo donde se va a tratar el tema de la importancia de la literatura como agente de crítica y que visibiliza crítica y que visibiliza los problemas sociales de su época. Eso va a evaluar esta rúbrica. Después va a estar también anclado el enlace de la película de Rebelión en la Granja, quizás el enlace donde puedan encontrar el libro Rebelión de la Granja de George Orwell, la de 1984 también, y posiblemente los tres videos, uno para cada generación del consecuente mencionado. Y si no, pueden ustedes también encontrar bastante información sobre estas generaciones. En fin, eso es todo por esta sesión. Espero que aprendan tanto como yo lo hice en estas sesiones, como yo lo estoy haciendo. Y recuerden, esta es la idea original. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Muchas gracias.